Cuando mi madre era adolescente, una tarde después de la escuela, fue a la casa de una amiga junto con otras 3 compañeras para hacer una tarea grupal. La casa era antigua, con techos altos y cortinas pesadas que colgaban de las ventanas, apenas iluminada por la luz tenue del atardecer que se filtraba entre los vidrios empañados. Al principio, todo transcurría con normalidad. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, repasando libros y cuadernos, hasta que una de ellas mencionó algo que cambiaría el rumbo de la tarde: ¿y si jugamos a la copa? Rieron nerviosas, pero la idea era tentadora. Habían escuchado historias, algunas espeluznantes, otras más bien ridículas, pero ninguna de ellas había probado hacerlo antes. Entre bromas y miradas cómplices, buscaron un vaso pequeño de vidrio y dibujaron en una hoja las letras del abecedario, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no. Colocaron sus dedos sobre el vaso y, con cierta incredulidad, hicieron la primera pregunta. ¿Hay algún espíritu aquí? El vaso permaneció inmóvil por un instante, pero entonces, con un leve temblor, comenzó a deslizarse lentamente hasta la palabra sí. Las 4 se miraron con ojos abiertos. Un escalofrío recorrió sus espaldas, pero la emoción y la curiosidad las mantuvo en sus lugares. Decidieron seguir preguntando. ¿Quién eres? El vaso se movió con precisión, deletreando un nombre que ninguna de ellas conocía. Dijeron su edad, la forma en la que murió y otras cosas más. Aquel espíritu parecía amable, respondía a cada pregunta con coherencia y paciencia. Incluso, cuando le preguntaron sobre un examen que estaban por rendir, les dio las calificaciones que tendrían. Tomaron nota de ellas, aunque con incredulidad. Después de un rato, quisieron cerrar el juego, pero alguien, en un acto de imprudencia, preguntó. ¿Podemos hablar con otro espíritu? Apenas terminaron la pregunta, el vaso comenzó a moverse de forma errática. No respondía con precisión, las letras que elegía no formaban palabras concretas y, cuando lo hacía, eran frases sin sentido. ¿Quién eres? Preguntaron con miedo. El vaso solo deletreó jajaja. Las 4 se pusieron tensas. Intentaron despedirse, pero el vaso no se dirigía a Dios en su lugar, comenzó a girar en círculos frenéticos, como si algo invisible lo empujara. En ese momento, sintieron un cambio en la habitación. Las cortinas gruesas comenzaron a agitarse como si una ráfaga de viento las azotara, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Una sensación pesada invadió el ambiente, un frío antinatural recorrió sus brazos y un sonido extraño, como susurros distantes, pareció surgir de las paredes. «Tenemos que parar», gritó una de ellas, tratando de retirar el dedo del vaso, pero sintió como si algo la sujetara. Desesperadas, intentaron decir con firmeza. «Vete». El vaso se detuvo por un instante y luego, lentamente, fue hasta la palabra asterisco, no, asterisco. Una de ellas comenzó a llorar, otra intentaba rezar, pero el miedo las tenía paralizadas. La luz de la sala parpadeó un par de veces y, justo cuando pensaron que algo peor ocurriría, el vaso se movió bruscamente hacia Dios y se quedó quieto. El viento cesó de inmediato. Las cortinas cayeron pesadamente en su lugar, el ambiente pareció volver a la normalidad, pero el miedo aún las mantenía en silencio. Rápidamente, recogieron todo, guardaron la hoja en una carpeta y prometieron no volver a jugar nunca más. Días después, cuando recibieron sus exámenes, se dieron cuenta de algo escalofriante: las calificaciones que aquel primer espíritu les había dado, eran exactas. A partir de ese día, mi madre nunca volvió a dudar de lo que vivió aquella tarde. Y aunque han pasado años, cada vez que recuerda la historia, su voz se apaga y su mirada se oscurece, como si todavía pudiera sentir aquel frío en su piel. Lucas y sus amigos decidieron jugar a la Ouija en la vieja casa abandonada del barrio. El lugar, conocido por su aspecto desolado y sus ventanas rotas, tenía fama de estar embrujado, pero ellos solo querían probar si esas historias eran reales. La casa llevaba años vacía, y el vecindario ya se había acostumbrado a las leyendas oscuras que giraban en torno a ella. Se sentaron en el suelo de la sala principal, encendieron algunas velas que habían traído consigo y colocaron el tablero de Ouija con cautela, buscando una conexión con el más allá. Al principio, todo parecía normal. La copa, con la que se deslizaban las letras del tablero, se movía lentamente, respondiendo preguntas triviales que ninguno tomaba demasiado en serio. ¿Va a llover mañana? ¿Cuál es tu color favorito? Los movimientos eran lentos, casi como si el viento jugara con ellos, sin nada que indicara algo extraño.
Pero cuando Lucas, un poco más intrigado que sus amigos, preguntó en voz baja, ¿quién eres?, la copa se deslizó rápidamente por el tablero, deteniéndose en las letras S, O, I, E, L, U, T, I, formando la palabra, soy el último. Todos se miraron, algo inquietos. Fue algo inesperado, pero al principio ninguno de ellos le dio demasiada importancia. Lucas, con voz temblorosa pero desafiante, continuó. ¿El último qué?, preguntó, buscando alguna respuesta más clara. La copa se movió de nuevo, y esta vez las letras se alinearon rápidamente, deletreando, el último que jugó aquí. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Nadie había escuchado antes de algún juego previo en esa casa, y mucho menos de algo relacionado con ¿el último? Los amigos comenzaron a preguntarse si alguien habría jugado allí antes, pero todos coincidieron en que era una casa abandonada desde hacía años. Lucas, decidido a mantener el control de la situación, intentó restarle dramatismo a la situación y dijo, debe ser una broma o una coincidencia. Pero justo en ese momento, el aire en la habitación cambió de golpe. Una ráfaga de viento, completamente fuera de lugar en ese ambiente sellado, apagó todas las velas al mismo tiempo. El tablero de la huilla comenzó a moverse violentamente, y el sonido de la madera crujió como si algo pesado se desplazara sobre el suelo. Los amigos se levantaron rápidamente, aterrados, y comenzaron a encender las linternas que habían traído. Lo que vieron los dejó paralizados. Al lado de Lucas, justo en el espacio vacío donde había estado sentado, una huella de manos apareció claramente marcada en el polvo. Parecía como si alguien, invisible para ellos, hubiera colocado las manos allí. Sin embargo, nadie estaba sentado en ese lugar. ¿Quién está ahí?, gritó uno de los amigos, pero no hubo respuesta. El aire se sentía espeso, como si la casa estuviera respirando junto a ellos. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar pasos que venían del piso superior, un sonido pesado y arrastrado, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre las tablas viejas de la casa. Ninguno se atrevió a subir, pero la sensación de que no estaban solos era cada vez más fuerte. Con el corazón latiendo a toda prisa, decidieron abandonar la sala, pero a medida que se dirigían hacia la puerta, las luces de las linternas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien las estuviera apagando desde algún rincón oscuro de la casa. De pronto, una voz susurrante emergió de las sombras. ¿Quieren jugar otra vez? Ninguno de ellos volvió a entrar en la casa después de esa noche, y la vieja casa siguió siendo un lugar al que nadie se acercó jamás. La leyenda del último que jugó en la huilla permaneció, y con el tiempo, el barrio se fue llenando de historias sobre los extraños sucesos ocurridos en aquella casa. Sofía y su prima Carmen se encontraban en la habitación de Sofía, aprovechando que sus padres dormían. Era una noche oscura, perfecta para una aventura que había estado rondando sus mentes durante días, jugar a la Ouija. Siempre habían oído historias sobre espíritus y fenómenos paranormales, y, aunque ambas eran escépticas, sentían una curiosidad que no podían ignorar. El tablero estaba cuidadosamente colocado sobre la mesa, las velas encendidas formaban una tenue luz en el cuarto, y el aire estaba cargado de una sensación extraña. A pesar de las advertencias de sus padres, que siempre les decían que la Ouija no debía usarse, ellas decidieron probar suerte. Sofía colocó las manos sobre la copa de vidrio y, con voz temblorosa pero decidida, dijo: «Si hay alguien aquí, por favor, comunícanoslo». La copa se movió ligeramente, casi de forma imperceptible al principio, pero luego comenzó a deslizarse más rápido, respondiendo a las preguntas sin mucha claridad. Las letras del tablero se alineaban con respuestas que no comprendían del todo. Sí, no, cerca, oscuro. Ambas se miraron, sin saber si debían seguir o si era hora de detenerse. Entonces, la copa comenzó a moverse con una rapidez aún mayor, y las letras se ordenaron para formar una frase: «Voy a llamarte». ¿Llamarnos?, preguntó Carmen, mientras un escalofrío recorría su espalda. Antes de que pudieran procesar completamente las palabras, el teléfono de Sofía comenzó a sonar con un ruido penetrante, cortante, como si el sonido se colara por todas las paredes. Ambas se quedaron heladas. Nadie debía estar llamando a esa hora. Era muy tarde, y nadie en la familia había esperado una llamada. Sofía, con manos temblorosas, se acercó al teléfono que estaba sobre la mesa, y al mirarlo, vio que la pantalla no mostraba ningún número. El teléfono solo vibraba. Con un gesto de nerviosismo, levantó el auricular.
Un silencio profundo invadió la habitación, y lo único que se escuchaba al otro lado era una respiración pesada, casi como un susurro, un aliento entrecortado que heló la sangre de las dos jóvenes. Estoy aquí, contigo. La voz era grave, distorsionada, y el sonido apenas alcanzaba a formar palabras coherentes. Parecía provenir de algún lugar lejano, pero a la vez, muy cercano. El terror se apoderó de Sofía y Carmen. Sin poder procesar lo que estaban escuchando, Sofía soltó el teléfono. Este cayó al suelo con un golpe sordo, y las dos chicas, temblorosas, retrocedieron, mirando la pantalla del dispositivo que ahora parpadeaba erráticamente. En ese momento, la huilla, que había permanecido quieta por un rato, comenzó a moverse por sí sola. La copa se deslizó rápidamente por el tablero, y las letras se alinearon una vez más, formando una nueva frase: mira detrás. Sofía y Carmen se quedaron paralizadas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El aire en la habitación parecía volverse más denso, y el miedo crecía cada segundo. Miraron hacia atrás, pero sus cuerpos no respondían. Ambas sabían que algo extraño estaba ocurriendo, pero ninguna de las dos se atrevió a mirar hacia donde la huella indicaba. Un susurro bajo, como si alguien respirara en su oído, les heló la piel. Era un sonido que venía de la oscuridad, del rincón más alejado de la habitación. Carmen, con los ojos bien abiertos, susurró: no lo hagas, Sofía. No mires. Pero Sofía, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, no pudo resistir la tentación. Lentamente, comenzó a voltear la cabeza hacia la esquina de la habitación, donde la sombra era más densa. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta. El sonido fue tan repentino y ensordecedor que ambas gritaron, sobresaltadas. Miraron nuevamente a la puerta y, aunque estaba cerrada, el picaporte se movió ligeramente, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Aterradas, Sofía y Carmen corrieron hacia la puerta, intentando salir de la habitación. Cuando la abrieron, no había nadie en el pasillo. Sin embargo, al girarse para mirar una última vez la habitación, ambas vieron, por un breve instante, una figura sombría en el umbral de la puerta. Era tan fugaz que no pudieron discernir si era un reflejo o una alucinación, pero lo que sí estaba claro era que algo había estado allí. El teléfono, que aún estaba en el suelo, dejó de sonar. La habitación quedó en un absoluto silencio, pero las dos sabían que lo que acababa de ocurrir no podía ser explicado por la lógica. Durante las semanas siguientes, ni Sofía ni Carmen volvieron a mencionar lo sucedido. La huilla fue guardada en un rincón oscuro del armario, y el teléfono de Sofía dejó de sonar extrañamente. Sin embargo, ambas sentían que la habitación había cambiado, que algo las observaba desde las sombras, esperando una nueva jugada, una nueva llamada. Un grupo de jóvenes decidió pasar el fin de semana en una cabaña aislada en el bosque. Buscaban una experiencia distinta, alejada de la rutina de la ciudad. El lugar, aunque acogedor, tenía un aire de misterio que les intrigaba. Las paredes de madera, la chimenea crepitando y las sombras danzando en cada rincón parecían invitarles a explorar algo más allá de la naturaleza que los rodeaba. Al caer la noche, comenzaron a hablar de historias de terror y de sucesos extraños. Fue entonces cuando alguien sugirió jugar a la Ouija. Habían oído hablar de ella, pero la mayoría no la consideraba más que una broma. No creían en los espíritus ni en lo sobrenatural. Pero entre risas y bromas, comenzaron a colocar el tablero sobre una mesa en la sala principal, rodeados de velas que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Uno de ellos, Alejandro, tomó la copa de vidrio y la puso sobre el tablero, mientras los demás se acomodaban alrededor, entre chistes y nervios. Si hay algún espíritu aquí, contáctanos, dijo, medio en broma. Al principio, todo parecía una simple broma. La copa se movía lentamente, respondiendo preguntas triviales. ¿Qué hora es? ¿Tienes miedo? Y hasta una curiosa pregunta sobre el nombre de la mascota de la cabaña. Nadie se tomaba demasiado en serio lo que estaba pasando, pensando que tal vez alguien la movía disimuladamente. Sin embargo, cuando alguien, en tono juguetón, preguntó, ¿quién eres?, la copa se deslizó con rapidez, y las letras se alinearon para formar un nombre, Eva. Eva, la mayoría pensó, era simplemente un nombre común. Pero lo extraño fue que, cuando comenzaron a preguntar más cosas sobre ella, las respuestas comenzaron a ser inquietantes, pero amigables. Eva decía que había vivido en el lugar hacía mucho tiempo, que había sido una joven que solía pasear por el bosque, disfrutando de la paz del entorno.
Los chicos se sintieron fascinados, pero la atmósfera comenzó a cambiar. Una extraña sensación se apoderó de la habitación, algo que no podían definir con claridad. De pronto, la copa se movió por sí sola, sin que nadie la tocara, deslizándose rápidamente hasta el adiós, pero en lugar de detenerse allí, la copa siguió moviéndose y se deslizó hacia una nueva palabra: no me quiero ir. Un silencio absoluto llenó la habitación. Nadie se atrevió a decir nada. Las palabras parecían demasiado claras, demasiado directas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué no quería irse? El ambiente, que hasta ese momento había sido de risas y bromas, se había tornado tenso. Los rostros de los chicos se oscurecieron por el miedo. Debemos cerrar el juego, dijo alguien, pero su voz temblaba. Sin embargo, la copa no se movió hacia el adiós. En cambio, se desvió bruscamente, y comenzó a moverse por el tablero con una velocidad inquietante. Las luces comenzaron a parpadear y a titilar sin razón aparente, como si la energía misma de la cabaña estuviera siendo afectada por algo invisible. Un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de otro, como si algo o alguien estuviera golpeando con fuerza desde el exterior. De repente, el sonido de algo arrastrándose comenzó a escucharse en la puerta. No eran simples golpes. Eran arañazos, como si garras afiladas intentaran rasgar la madera, haciendo que todos los presentes se pusieran de pie de un salto, mirándose unos a otros con pánico en los ojos. «Cierra el juego», gritó una de las chicas, con la voz quebrada por el terror. Intentaron con desesperación pedir un adiós en el tablero, pero la copa no se movía. Entonces, con un brusco movimiento, la copa cayó al suelo, rompiéndose en dos partes. Un silencio pesado envolvió la sala, y el sonido de los arañazos en la puerta cesó de inmediato. La electricidad se estabilizó y las luces volvieron a su normalidad, aunque las sombras parecían más alargadas que nunca. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió por un largo rato. Finalmente, uno de ellos se acercó al tablero, tratando de ordenar las piezas. El resto se mantenía en un rincón de la sala, sin apartar los ojos de la puerta, esperando que algo más ocurriera. Esa noche, nadie durmió. La sensación de ser observados era insoportable, y el sonido de los árboles que crujían fuera de la cabaña parecía amplificarse en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidieron irse lo antes posible, sin volver a tocar el tablero ni hablar de lo sucedido. Antes de abandonar la cabaña, uno de ellos, impulsado por una curiosidad morbosa, fue a revisar la puerta. Con una linterna en mano, se acercó al umbral y observó la madera. Al principio, no vio nada fuera de lo común, pero luego, con una mayor atención, descubrió algo que heló su sangre. En la puerta, justo a la altura de las manijas, había marcas de uñas profundas, como si alguien hubiera estado arañando desde adentro, intentando salir. Todos se miraron en silencio, sin necesidad de palabras. Nadie quería quedarse a investigar más, y nadie quería ni siquiera imaginar qué había sucedido realmente esa noche. Cuando llegaron a la ciudad, todos juraron no hablar de lo que habían experimentado, pero a menudo se preguntaban si Eva había realmente querido irse, o si algo había quedado atrapado en esa cabaña, esperando que alguien más viniera a jugar. Carla siempre había sido una persona escéptica, alguien que no se dejaba influir por supersticiones ni por historias de terror. Cuando sus amigos le propusieron jugar a la Ouija en su casa, ella lo aceptó con una sonrisa indiferente, convencida de que todo sería una simple broma. Había escuchado 1000 veces que la Ouija era solo un juego, una forma de que las personas se asustaran por nada. Sin embargo, algo en el aire esa noche era diferente, como si el destino estuviera jugando su propia carta. El salón de su casa era amplio, con muebles antiguos que reflejaban la luz suave de las velas que habían encendido para darle ambiente. Se sentaron alrededor del tablero, y aunque Carla intentó no involucrarse demasiado, sentía la curiosidad crecer. Las risas y bromas de sus amigos eran contagiosas, y al principio, todo parecía tan inofensivo. La copa de vidrio se movió lentamente, respondiendo a sus preguntas triviales. Nadie realmente esperaba que algo extraño ocurriera. Sin embargo, cuando comenzaron a hacer preguntas más específicas, el ambiente cambió. La copa comenzó a deslizarse con mayor rapidez, como si una fuerza invisible la empujara. Fue entonces cuando uno de sus amigos, en tono burlón, preguntó: ¿Quién eres? La copa se detuvo, y en el tablero comenzaron a aparecer letras que formaban el nombre, Elohim. Al principio, Carla pensó que era solo una coincidencia,
un nombre comúnmente escuchado en historias de fantasía o en religiones antiguas. Nadie en el grupo se tomó el nombre demasiado en serio, y continuaron con las preguntas. Pero las respuestas que obtenían empezaban a tornarse cada vez más extrañas y enigmáticas. ¿De dónde vienes?, preguntó uno de sus amigos. Del otro lado, respondió la huilla. Todo parecía aún dentro de lo que podría considerarse un juego, hasta que alguien, sin pensarlo, preguntó, ¿dónde estás? La copa se deslizó hasta formar las palabras, en el espejo. Carla, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral, miró de reojo hacia el espejo grande del salón, ubicado justo frente a ellos. No sabía por qué, pero algo en el aire se volvió pesado. La luz de las velas parpadeó, y por un breve momento, juró haber visto algo moverse en el reflejo del espejo, una sombra que cruzaba rápidamente, algo que no podía identificar con claridad. Esto ya no me gusta, dijo, con la voz temblorosa. Terminemos el juego. Pero antes de que alguien pudiera detenerla o confirmar su decisión, la copa de la huilla se movió por sí sola, deslizándose rápidamente a lo largo del tablero, como si una fuerza invisible la guiara. Carla intentó apartar la mirada del tablero, pero no pudo. El sonido del cristal contra la superficie de madera resonaba como un susurro en la habitación. Finalmente, la copa se detuvo y las letras comenzaron a alinearse, formando un mensaje: mírate bien. El corazón de Carla dio un vuelco en su pecho. Todos se quedaron en silencio. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos, incluidos los más valientes, sintieron un miedo palpable en el aire. Algo no estaba bien. La copa se movió por última vez, y los demás, sin atreverse a continuar, miraron a Carla. Ella tragó saliva y, con el rostro pálido, giró lentamente hacia el espejo que se encontraba detrás de ella. No quería hacerlo, pero algo en su interior le impulsaba a mirar. El reflejo en el espejo se veía normal al principio, su rostro, su cuerpo, sus ojos. Pero, a medida que su mirada se clavaba más y más en el espejo, notó algo extraño. Su reflejo no estaba sonriendo. El miedo se apoderó de Carla de inmediato. En su reflejo, su rostro estaba serio, tenso, incluso ligeramente oscuro, como si una sombra lo envolviera. Mientras ella observaba, con el alma en un hilo, su reflejo comenzó a torcerse en una mueca macabra, una sonrisa siniestra que no pertenecía a ella. En ese mismo instante, el reflejo levantó la mano, como si la estuviera saludando, pero la Carla real no movió ni un dedo. Con el corazón latiendo a toda velocidad y el terror paralizándola, Carla dio un paso atrás, pero su reflejo no dejó de sonreír. La sensación de estar atrapada en ese instante, como si la figura en el espejo estuviera burlándose de ella, la dejó sin aliento. Fue entonces cuando uno de sus amigos gritó: «Carla, cierra los ojos. Hazlo ya». Carla, con la mente nublada por el miedo, cerró los ojos con fuerza, pero el sonido que provenía del espejo era lo peor, un susurro bajo, apenas audible, que decía su nombre. «Carla. Carla». En ese momento, la copa de la huilla saltó fuera del tablero, estrellándose contra el suelo, y todo el ambiente volvió a la calma, como si algo hubiera sido interrumpido. La luz de las velas parpadeó y se apagó repentinamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Nadie se atrevió a abrir los ojos durante varios segundos. Cuando finalmente lo hicieron, el espejo estaba vacío. No había nada en su reflejo. Pero Carla nunca olvidó la sensación de esa sonrisa en el vidrio, una sonrisa que no era la suya, pero que aún la perseguiría en sus sueños durante muchas noches. Esa noche, todos dejaron la casa de Carla, jurando no volver a hablar del incidente. Sin embargo, Carla nunca volvió a mirar un espejo de la misma manera. Cada vez que pasaba frente a uno, sentía una presencia detrás de su reflejo, y aunque nunca volvió a ver esa mueca siniestra, el miedo persistió, como una sombra que siempre la acompañaba. Luis siempre había sentido una atracción por lo oculto, por lo desconocido. A pesar de las advertencias constantes de sus amigos y familiares, que le decían que no se metiera en esas prácticas peligrosas, él no podía evitar sentirse atraído por el misterio. El ocultismo, la magia, las fuerzas invisibles, todo eso le fascinaba. Decidió que esta noche sería la que probaría por sí mismo la huilla, la herramienta que prometía abrir puertas a otro mundo, un mundo al que muchos temían, pero que él sentía que necesitaba comprender. Era una noche oscura y sin luna, perfecta para lo que había planeado. Luis se adentró en su habitación, un espacio aislado y apartado de la casa, donde nadie lo molestaría.
Encendió varias velas y las colocó alrededor de un viejo tablero de Ouija que había comprado en una tienda de antigüedades. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera inquietante que parecía envolverlo. A pesar del silencio absoluto, Luis no sentía miedo, sino una excitación creciente. Pensaba que todo esto no era más que un juego, algo para demostrar que las historias de espíritus eran solo leyendas. Con las manos sudorosas, se sentó en el suelo, colocó la copa sobre el tablero y, con una voz que trataba de sonar firme, preguntó: ¿hay alguien aquí? La copa, que en un principio permaneció inmóvil, comenzó a moverse lentamente. Luis contuvo la respiración, pero pronto se relajó al ver que la copa se deslizaba hacia el sí. El frío en la habitación aumentó, pero él decidió seguir adelante. Estaba dispuesto a comprobar por sí mismo si todo aquello era solo una superstición. ¿Quién eres?, preguntó, con un tono de desafío, buscando una respuesta clara. La copa comenzó a moverse de nuevo, y Luis observó con curiosidad. A medida que las letras se formaban sobre el tablero, su rostro se fue descomponiendo. No era un nombre, como había esperado. No fue algo común, como un espíritu llamado Ana o Pedro. En su lugar, la copa se deslizó rápidamente hacia un número, 666. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Luis, pero en lugar de detenerse, decidió continuar. Había oído hablar de este número, el número de la bestia, pero no creía en esas supersticiones. Pensaba que tal vez era solo una coincidencia, una respuesta aleatoria. Sin embargo, la sensación de frío que invadió la habitación lo hizo vacilar por un momento. A pesar del miedo que empezaba a formarse en su pecho, no pudo resistir la tentación de saber más. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la voz apenas audible por el miedo que se estaba apoderando de él. La copa permaneció inmóvil por un momento, como si el espíritu al otro lado estuviera deliberando, pero luego, sin previo aviso, comenzó a moverse de nuevo. Esta vez de una manera errática, deslizándose de un lado a otro, creando un patrón extraño que Luis no comprendía. No estaba formando palabras, ni letras, ni números. Solo un patrón caótico que parecía no tener ningún sentido. Un sentimiento de inquietud comenzó a llenar el aire. Luis miró el tablero, completamente confundido, cuando de repente sonó su teléfono móvil. Se levantó rápidamente, mirando la pantalla con desconcierto. El número que aparecía en la pantalla no era uno que conociera. Era una secuencia que lo heló, 666-666-6666. Luis no podía creer lo que veía. Su mente trataba de racionalizar la situación, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que no debía contestar. El miedo creció en su interior, y sus manos temblaron al ver ese número siniestro. El teléfono vibró en su mano, y antes de que pudiera reaccionar, la copa del tablero de la Ouija se deslizó de nuevo, esta vez con una rapidez aterradora. La copa recorrió el tablero con tal velocidad que parecía tener vida propia, y se detuvo justo en el centro del tablero, deletreando con claridad las palabras: contesta. El miedo se apoderó por completo de Luis. Su respiración se aceleró y un sudor frío recorrió su frente. El teléfono seguía sonando, pero él no se atrevió a contestar. Algo dentro de él sabía que si lo hacía, no solo estaría cruzando una línea que no debía cruzarse, sino que también habría un precio que pagar. El número 666 seguía apareciendo en su mente, y el sonido del teléfono que seguía insistente se volvió una tortura. Su instinto le decía que no debía responder, pero una fuerza invisible parecía empujarlo hacia la decisión contraria. Luis, paralizado por el terror, decidió que no respondería. Su mano tembló al alejar el teléfono de su rostro, dejándolo caer al suelo con un estrépito. Sin embargo, el sonido del teléfono no cesó. Continuaba sonando, más insistente, más penetrante. El tablero de la Ouija comenzó a moverse por sí solo, y las velas se apagaron de repente, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Al día siguiente, sus amigos llegaron a su casa, preocupados porque Luis no había respondido a sus mensajes. Intentaron llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Cuando finalmente lograron entrar en su habitación, encontraron el teléfono en el suelo, pero a Luis no lo encontraron en ningún lado. No había rastros de él, como si se hubiera desvanecido en el aire. El lugar estaba extraño, como si algo muy malo hubiera ocurrido, pero sin ninguna pista clara de lo que había pasado. En el tablero de la Ouija, donde la copa había estado minutos antes, apareció una última palabra: tu hora. Desde entonces, nadie volvió a ver a Luis. Su desaparición nunca fue resuelta, y el caso fue cerrado como un misterio. Los amigos de Luis, aterrados por lo sucedido, abandonaron el tema por completo.
El número 666-666-6666 nunca volvió a sonar en ese teléfono, pero los que sabían la historia nunca olvidaron el mensaje que Luis había recibido, ni el terrible destino que sufrió por haber desafiado lo desconocido.